aislarse de sus amigos previos, de los lugares que frecuentaba, a veces incluso le tenemos que decir que no escuche la música que escuchaba, porque ya sabemos que esos son todos estímulos que van a activar a la amígdala y que la amígdala va a decirle a los demás núcleos, vayan a buscar esa droga. Y nos da una luz también de posibles tratamientos farmacológicos que podríamos tener para estos pacientes que podrían ser aliados en el control de la adicción. Y digo aliados porque drogas tan eficientes, en este caso, como las que tenemos hoy en día para el tratamiento, por ejemplo, de la adicción a la nicotina, no son tampoco la panacea, ¿verdad? No es que el paciente que haya tomado Champix nunca más va a fumar. O sea, evidentemente tenemos un montón de esos pacientes que recaen también, ¿verdad? Porque recordemos que existe esta huella indeleble sobre la que hay que trabajar siempre. Y uno de los problemas que hemos encontrado con los pacientes adictos a la nicotina es que nada más se toman el tratamiento, que lo dan, como quien dice, se dice en inglés over the counter, ¿verdad? El farmacéutico lo puede despachar sin ni siquiera necesariamente una receta en muchas ocasiones. El paciente se lo toma, deja de fumar y dice, ya me curé, ya nunca más voy a fumar, ¿verdad? Y todos aquí sabemos que sigue siendo un individuo particularmente vulnerable a la droga. Muy bien. Entonces, personas que tienen actividades que son particularmente, ¿verdad? O sea, ser campeón del mundo, ser considerado el mejor jugador del mundo, tener balón de oro, hasta una religión, ¿verdad? Con el nombre de uno, los maradonianos, yo lo puedo sustituir porque esto me da ese placer mucho más rápido. ¿De acuerdo? O ser un ícono, ser una de las personas más importantes en términos de la música, remuerto y sigue revendiendo un montón de millones de copias, etc. Pudo cambiar el placer que le daba también la música, que era un placer grandísimo, por algo que le daba un placer más inmediato. ¿De acuerdo? Entonces nos puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Como para que veamos que no pasa solamente. Entonces, les decía que solamente quería darles como una súper pincelada de tratamiento farmacológico, ya me dijeron que tengo solo 5 minutos. En realidad no se trata, o sea, la charla no tiene la intención de dar tratamientos farmacológicos. Lo único que les quiero decir es que en este momento la mayoría de tratamientos farmacológicos que tenemos son más que todo para los periodos de abstinencia del paciente, ¿verdad? Para nosotros poder controlar la abstinencia que tenga el paciente. Donde también se están haciendo esfuerzos y creemos que es importante la medicación o el tratamiento farmacológico en el paciente adicto es en el asunto de la comorbilidad, ¿verdad? Adicción y depresión, adicción y esquizofrenia, adicción y trastornos de la ansiedad, ¿verdad? Ahí sí pareciera que la medicación puede ser un gran aliado del manejo de estos pacientes, un gran aliado, y en eso yo siempre voy a recalcar que no vamos a tratar la adicción con un medicamento, ¿verdad? Podemos decir que parte del tratamiento de una adicción podría ser dar un medicamento, ¿de acuerdo? Y algunos medicamentos se usan para disminuir la insidia de la droga también, se han hecho algunos estudios. Hay otros, como todos sabrán aquí, en pacientes con dependencia al alcohol, que se usan medicamentos que más bien generan reacciones adversas cuando el individuo entra en contacto con el alcohol, ¿verdad? Como puede ser el antabús, que tiene prácticamente lo que hace un poco es intoxicar al individuo cuando entra en contacto con el alcohol. Y en la nicotina yo creo que sí se han hecho avances muy importantes con la vareniciclina y el bupropión, que serían el Wellbutrin, es una especie como de antidepresivo, y el Champix o Chantix, donde sí se han hecho avances que yo diría que son particularmente interesantes y por lo menos disminuyen considerablemente el periodo en el que el paciente puede estar libre de la droga. Sin embargo, como les decía anteriormente, no es suficiente. Muchas gracias. No sé si... Tal vez, Caterina, ¿cuál es la dinámica? Abrir un periodo de preguntas, ¿sí? o de comentarios, tal vez, que nos enriquezcamos todos de lo variopinta de la audiencia. Sí, le van a pasar el micrófono. Bueno, buenos días. Buenos días. Bueno, yo trabajo en el Centro de Menores de IAFA y allí las chicas le preguntan a uno que por qué ellas tienen este problema y otra gente no, ¿verdad? Porque eso es muy común, si aquella puede, porque
opción y una persona que no tiene este problema? Bueno, esa es una pregunta muy importante que no tiene una única respuesta, digamos, ¿verdad? Y como usted bien, yo creo que lo recalca porque sabe que hay otros factores que no son los neurobiológicos que obviamente van a determinar por qué una chica puede y una chica no puede. Bueno, existen algunos estudios interesantes de genética que hablan de predisposiciones, ¿verdad? Y las predisposiciones genéticas no es que yo nada más tenga una predisposición, la predisposición genética va a hablar o de una hipersensibilidad de receptores en alguna de esas áreas, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que estos receptores sean particularmente sensibles a la liberación de dopamina, entonces hacen que el control sea diferente, que esta amígdala sea particularmente hipersensible, o que estos receptores sean hiposensibles o que funcionen menos en unos individuos que en otros individuos. Uno podría transmitir esa predisposición de familia a familia o de individuo a individuo, o podría simple y sencillamente nacerse con ese defecto que hace que a algunos sea más difícil que a otros. Sin embargo, yo diría que los otros factores, que es lo que a nosotros nos da la impresión, son probablemente los más importantes, ¿verdad? Son los otros factores de personalidad, de crianza, ¿verdad? De autoestima, incluso los factores de comorbilidad, los que podrían realmente hacer la diferencia en por qué este puede y por qué este otro no puede. Lo que tal vez sí yo quisiera recalcar es que el hecho que uno pueda, que muchas veces para los que trabajamos en esto más bien es como un problema, ¿verdad? Vemos que alguien dice, pues eso es pendejada, ¿para qué se va a internar y para qué va a hacer todo eso? Si yo pude, yo dejé esa carajada, yo dije, no vuelvo a usar esa carajada y no lo usé nunca más, ¿verdad? Eso no quiere decir que no es una enfermedad o que no es un trastorno. Eso quiere decir que ese individuo tiene algunos recursos, ya sea de personalidad, algunos recursos neurobiológicos diferentes a los que tiene otro individuo, ¿verdad? Es como que un resfriado a mí me vuelque completamente y otro vaya a trabajar con 40 de fiebre, porque el resfriado no lo vuelca tanto, ¿verdad? Hay un montón de factores que son idiosincráticos, propios de cada individuo. ¿De acuerdo? Sí. Si quiere, perdón, es que como lo están grabando, tal vez mejor. Yo no tengo mucha formación en esto, pero me interesa preguntarle, una vez que el joven prueba la droga, ¿ya queda esa cicatriz ahí? ¿O no tiene siempre. que ser un uso? No, tiene que ser un uso reiterado. Y depende de la droga. Depende. Hay unas drogas que son capaces de hacer la cicatriz casi que inmediatamente. ¿Cómo cuál? Las drogas particularmente adictivas, la nicotina y la cocaína son las drogas, digamos, más adictivas que existen. La cocaína en sus dos formas, ¿de acuerdo? Entonces pero la nicotina por mucho más es la más adictiva y la que genera más cicatriz inmediatamente. Tienen vidas medias muy cortas y hacen que el tiempo para volver a usar la próxima dosis es muy corto. Entonces, al estar estimulado constantemente el sistema va a tener más rápidamente esa memoria de recompensa y esa cicatriz. ¿De acuerdo? Si tengo otra que entonces yo tomo licor hoy y me emborracho hoy y me vuelvo a emborrachar dentro de una semana o dentro de 15 días, le toma más tiempo al sistema ir desarrollando esa memoria de recompensa. ¿De acuerdo? Hay unas drogas que sí son mucho más adictivas que otras y eso es lo que hacen básicamente. Pero no necesariamente una vez que uno usa algo queda esa cicatriz. Pasa con todos nosotros. Por ejemplo, todos aquí hemos usado alcohol. Por ejemplo, los padres que consumen drogas, digamos que no sea alcohol, que sea nicotina o una droga esa de efecto más corto, que se degrada más rápido, que consumen esas drogas y que los niños están expuestos a esas drogas desde edades tempranas. Está demostrado que son niños más propensos y más vulnerables al consumo de la droga, definitivamente. ¿Cuáles serían ejemplos de estímulo al sistema de reflexión de recompensa? Un poco lo que se trata, digamos, el resto de las charlas que vamos a ver hoy, es un poco explicar qué es lo que se hace y lo que se está haciendo hoy en día para tratar de alimentar esa parte de reflexión.